Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Dios les bendiga a todos nuestros oyentes de Radio Amanecer, contentos de poder llegar hasta ustedes nuevamente con una entrega más de Radio Amanecer en Estudio. Que el Señor me les bendiga. Gracias por estar ahí, contentos de saber que el poder de la gracia divina puede llegar a sus corazones, que una palabra de motivación, de aliento que está contenida en la Biblia, en este libro de verdad, que puede cambiar nuestros corazones para bien. Que el Señor te bendiga. De verdad, felices de que estén ahí con nosotros. No importa en qué lugar se encuentren, con qué dispositivo nos escuchen. Muchas gracias por ser parte de Radio Amanecer en Estudio. Hoy estamos viviendo ya el jueves 5 de diciembre. Pastor Matos, a 16 días ya, líder. Así es, 16 días de la ofrenda de gratitud. 16 días porque Dios ha sido fiel. Así es, Jehová es nuestra fortaleza y estamos contentísimos de que sé que hay mucha gente ya preparada para dar esta ofrenda. 16 días apenas faltan para nuestra ofrenda. Y recuerden, por favor, a todos nuestros oyentes de Radio Amanecer, apoyar a algún conquistador para nuestro campo nacional Nehemías Tiempo de Reformas. Pienso que es un buen momento para que tú veas el club de tu iglesia local, veas cómo tú puedes apoyarlo, cómo puedes ayudar, cómo puedes motivar a un niño que tal vez no tenga los recursos necesarios y tú le des un regalito de Navidad ahora en diciembre, apoyándolo para esta actividad maravillosa de bendición, de formación, de crecimiento, de salvación para nuestros conquistadores en República Dominicana. Dios te bendiga otra vez. Vamos a orar inmediatamente para iniciar el estudio que nos corresponde en este día. Padre bueno, gracias te damos. Qué bueno poder contar con tu presencia como cada día. Poder saber que has estado con nosotros, no importa en qué horario te escuchemos acá en nuestra emisora. Tú estás ahí hablando a nuestros corazones. Bendice tu audiencia, Señor. Bendice esta audiencia que está aquí conectada con nuestra radio y que la palabra de hoy nos lleve a creer, a confiar y a esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Muy bien, pastor. Estamos hoy en el jueves, ya como has dicho, a 5 del mes de diciembre. Estamos en la lección número 10. Estamos en el camino, la verdad y la vida. Y hay un texto que tienes que saberte de memoria ya hoy. El texto está aprendido. San Juan, ya desde el lunes, capítulo 1, verso 18. Jesús nos dice a Dios, nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Así es, un texto maravilloso que prueba la divinidad de nuestro Salvador, donde claramente se presenta en su igualdad con nuestro Dios. Y hoy, pastor, ayer hablamos acerca de la verdad, precisamente yo soy la verdad, esa primera parte del texto. Y hoy vamos a continuar con el concepto de la verdad, ya con el tema las Escrituras y la verdad. Un tema muy interesante. Ya leíamos en lecciones anteriores este importante texto que está ahí en San Juan capítulo 5, verso 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí el autor de la guía de estudio está relacionando las Escrituras con la verdad. Y ya decíamos en el día de ayer que la verdad es la persona de Jesús, no es un concepto abstracto. Cuando leemos en Juan capítulo 1 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese logos, el logos que se presenta allí, ese verbo que se hizo carne, es la persona de Jesús. Las Escrituras, hay una relación muy estrecha
entre las Escrituras y la persona de Jesús. La Biblia, lo que entendemos como el conjunto del Antiguo y Nuevo Testamento, los libros que componen ambos testamentos, entendemos que fue inspirada por Dios. La Biblia es tanto humana como divina. Dios inspiró a los santos hombres y esos hombres inspirados hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. De manera que en el concepto de la revelación de la Escritura, la Biblia, entendemos que es tanto divina como humana. Lo propio ocurre con la persona de Jesús. Él es tanto divino como humano. Y aunque es un proceso, es un misterio, la encarnación del Hijo de Dios, no podemos dudar lo que la revelación nos da y nos presenta acerca de esta gran verdad. Jesús, como la persona verdad, nos ejemplifica, nos dice la Escritura que hablaron y dieron testimonio de Él. La verdad de las Escrituras tiene una relación con la verdad que es la persona de Jesús, porque de ellas escribieron acerca de Él, y Él vino para dar autenticidad de esa revelación que fue dada en el Antiguo Testamento y que ahora en su persona se hizo realidad. Cada aspecto que fue dado en las profecías del Antiguo Testamento encontraron un fiel cumplimiento en la persona de Jesús. Bueno, Cristo es bien claro en torno a la importancia de la revelación escrita, refiriéndonos a la Biblia. Hace un tiempo hablábamos que existen marcos de revelación. Nosotros creemos en una revelación natural de Dios, o sea, un Dios que se ha revelado a través de la naturaleza, un Dios que podemos verlo en su linda creación. Matos hace un rato me mostraba una imagen, por ejemplo, de una tremenda montaña completamente congelada, blanca, y el aspecto de verlo se ve muy bonito. No estoy diciendo que se sienta bien estar ahí, pero mirarlo es lindísimo. Y digo porque obviamente en una montaña llena de nieve el frío es extremo, pero es precioso el paisaje. Sin lugar a duda, todos nos deleitamos con ciertos paisajes de las nevadas, todo blanco, todo bonito. Claro, mucha gente no ve cuando están limpiando la nieve y el sucio y demás cosas, pero es precioso el cuadro, el escenario que se ve en los paisajes deslumbrantes. Y qué decir de nuestro país, aquí en República Dominicana. Uno nota, por ejemplo, en una mañana, siempre veo a Susana, por ejemplo, nuestra locutora acá de Radio Amanecer, que ella sube fotografías en la mañana, ahí pasando por una de nuestras calles aquí en República Dominicana, ahí en el área del Malecón, y ella toma una foto allí con el sol saliendo ahí en el mar, precioso, un cuadro deslumbrante. Un día me dirigí a Mao se llama acá el lugar de los bellos atardeceres. Y yendo a Mao precisamente tomaba una fotografía, Pastor Matos, y era precioso el cuadro que se da, ese contraste en el cielo, los colores rojos, azules, una cosa deslumbrante. O sea, aún hoy en un mundo de pecado usted puede ver muchas cosas extremadamente lindas que revela que la existencia de cuanto hay no es un tema de casualidad. O sea, la casualidad no crea algo tan extraordinario. Tal vez usted meta muchas cosas en una licuadora y salga algo que valga la pena y se lo beba. Pero en cuanto a lo que estamos viendo nosotros acá, familia, no es un tema de casualidad, es un Dios maravilloso que ha creado todo cuanto existe. Pero la naturaleza no es un reflejo completo de lo que es Dios. Porque recuerden que esta naturaleza que hoy tenemos es una naturaleza afectada por más de 6,000 años de pecado. Por lo tanto, el mundo ha sido trastornado, las cosas han cambiado. Si bien es cierto, hay cosas que son extremadamente lindas y preciosas y que nos enseñan a un Dios creador, no es menos cierto de que el pecado puede ocultar mucho de Dios en la naturaleza. Ahora, Dios se ha revelado en otra cosa más allá de la naturaleza para que tengamos una comprensión clara de Él. Y esa persona es la persona verdad, Cristo. Ahora, ¿de dónde yo aprendo de Cristo? ¿Cómo yo sé de Cristo? ¿De qué manera yo puedo experimentar quién es Él y entender quién es Él? Bueno, yo no tengo otra explicación, Pastor Matos. La única manera de yo entender quién es Jesús es leyendo su revelación escrita. Y esa revelación escrita está en la Biblia. La Biblia es el libro, que por cierto es como si fuera una biblioteca, pero es un libro porque tiene un solo autor,
y por tanto tiene coherencia, tiene unidad de sentido en todo cuanto hay allí. Y si bien es cierto que escribieron más de 40 personas diferentes en más de 1500 años, no es menos cierto que el autor es el Espíritu Santo quien inspiró a cada autor que está ahí en la Biblia. Y ahí podemos ver de Jesús, entender de Jesús, conocer de Jesús, entender cuál es la verdad. Y de ahí la relación que hay entre la Biblia y la verdad. Porque la Biblia es el documento que contiene la verdad. Porque la Biblia es el documento que presenta a la persona verdad, que es Jesucristo. Fue lo que pasó en los tiempos de Jesús y fue lo que él corrigió a los líderes religiosos. Ustedes leen la Escritura, la escudriñan. Ellas dan testimonio de mí que soy la verdad, pero ustedes no creen en mí. Sí, hay una dicotomía entre los que decían los líderes religiosos de aquel tiempo y lo que estaban haciendo con la persona de Jesús. Y es lo que usted acaba de mencionar, pastor. No hay una dicotomía entre las Escrituras y la persona de Jesús. Porque como dice San Juan capítulo 5, versos 46 y 47, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él de mí escribió, pero ustedes en mí no creen. Entonces no hay relación entre lo que decían los líderes religiosos y lo que ellos hacían en los tiempos de Jesús. Pastor, perdona que te interrumpa en ese comentario, disculpa, pero ¿será entonces que podemos leer mal las Escrituras? Claro. O sea, yo puedo estar leyendo la Biblia, que es la verdad, y estar completamente perdido. Bueno, por eso Juan está haciendo un énfasis en el propósito de su evangelio. Juan capítulo 20, si podemos leerlo, pastor. Juan capítulo 20, versos 30 y 31, nos dice de manera clara lo que Jesús, el propósito de Juan al escribir su evangelio. Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Eso pasó con los discípulos, pero muchos que ya hemos visto y hemos estudiado en este trimestre, no creyeron, rechazaron a los que Él hizo milagros en los cuales se manifestó el poder de Dios, las 7 señales que Juan ejemplifica y presenta en su evangelio. Tenían las Escrituras, tenían la evidencia de lo que el Mesías vendría a hacer y Él lo hizo en presencia de ellos, pero aún así no creyeron, rechazaron y lamentablemente todo el que rechace la obra de Cristo, la divinidad de Cristo, no tendrá vida, no heredará el reino que Él vino a rescatar y que está preparando ahora en presencia de su Padre para todos los que hemos creído y aguardamos su pronto regreso. Muy interesante, pastor, y completamente de acuerdo con usted. O sea, podemos tener la Biblia en casa. Y imagino que todos los oyentes tienen una Biblia en casa y mucha gente que no son de nuestros oyentes, lamentablemente, tienen Biblias. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, familia. Es el libro más traducido en el mundo. No hay un libro más traducido, más vendido, más distribuido que la Biblia. O sea, en todas partes, todo el que quiera tener acceso a la Biblia puede tener acceso a la Biblia hoy. Está casi en todos los idiomas del mundo y es importantísimo entender esto. Pero aún hoy, cuando hay tantas Biblias y tanta disponibilidad de la Biblia, hoy la Biblia se lee poco. La gente está llegando a creer poco en la verdad que está en la Biblia. Y por eso somos engañados de tantas maneras. ¿Por qué mucha gente lee la Biblia y sigue engañado? Bueno, simplemente por algunas cosas que me llegan así rápidamente a mi mente, pastor. Yo pienso que la gente cuando se acerca a la Biblia debe entender que la Biblia es autoridad. O sea, la Biblia es una autoridad. Yo debo estar dispuesto a someterme a la Biblia y no someter la Biblia a mis conceptos, que ahí que está el gran problema. Cuando la Biblia dice una cosa que no es lo que yo quiero hacer, entonces yo quiero interpretarla de acuerdo como yo quiero, no de acuerdo a lo que el texto está diciendo. Entonces yo debo aprender a someterme a la Biblia. La Biblia es la autoridad. La Biblia es la que contiene la verdad. Yo no soy el poseedor de la verdad. La Biblia tiene la verdad y por tanto yo me sujeto a ella y yo creo en ella. Yo pienso que cuando voy a la Biblia debo entender en ese mismo concepto de qué es autoridad, de qué es la verdad. O sea, la Biblia es el centro de todo lo que debe hacer nuestro hacer. Si el mundo por hoy se rigiera
por lo que el texto está enseñando, por ejemplo, en torno a la moralidad, al tema de concepto de familia, al tema de la importancia del trabajo, al tema de la importancia del descanso, al tema de quién es el Dios que necesitamos adorar, de cuál es el camino correcto de la salvación, de qué forma yo debería comportarme y respetar al otro. La Biblia es un compendio completo para nuestra vida aquí en la tierra, un compendio completo, porque contiene una verdad absoluta en tantos temas. Por cierto, la Biblia completa es una verdad absoluta a la que yo debería regirme. ¿Por qué el gran problema de la humanidad de hoy? Es que simplemente nuestra moralidad está posicionada en decretos y decisiones de grupos. Pero esos grupos muchas veces, y en la mayoría de los casos, lamentablemente en la actualidad, se están alejando de la Biblia y estamos tomando decisiones contrarias a lo que la palabra de Dios presenta. Y hoy tenemos problemas que obviamente hace muchos años atrás no eran problemas, porque la gente se sujetaba por lo menos a ciertos conceptos de la Biblia. Pero cuando la gente se aparta de la verdad y quiere forjar su propia verdad, entonces cosechan las consecuencias de apartarse de la verdad y viene el error. Pienso que la Biblia además debe ser confiable para nosotros. Aun cuando haya cosas que yo no pueda entender del todo, confiemos en la Biblia. Si bien es cierto que la arqueología hoy por hoy es una evidencia de tantos conceptos que antes se cuestionaban de la Biblia, pero aún no existiera un descubrimiento arqueológico que viniera a comprobar lo que ya el texto diga, crea lo que el texto dice, familia, porque la Biblia es confiable. Además, la Biblia es superior a mis conceptos. Y es que el estudio de la Biblia, las Escrituras, como bien ha señalado, pastor, es una tarea que no deja de emocionar a quien la emprende con seriedad y con dedicación, buscando la verdad que en ella se encuentra. Hay que tener las debidas y apropiadas herramientas para poder tener acceso al conocimiento que Dios nos ha revelado en su palabra y que quiere que sea de conocimiento para todo aquel que con sinceridad se acerca al texto sagrado. De manera que si queremos descubrir la verdad que hay revelada en la palabra, tenemos que hacerlo con sinceridad y con el deseo de que Dios nos revele, dejar las ideas preconcebidas, esas presuposiciones que tenemos y acercarnos con el deseo de encontrar en la Biblia la verdad que ella tiene revelada para cada uno de nosotros. Y es lo que ha pasado a través de los tiempos. Lamentablemente muchas personas con ideas preconcebidas lo han acercado al texto bíblico y han obtenido la verdad que ellos quieren obtener de las Escrituras, torciendo y falsificando la verdad que ella revela. El mismo Pedro lo dijo, que muchas personas toman las Escrituras y la tuercen, pero para su propia perdición. Y eso pasó en los tiempos de Jesús con aquellos que señalaban los textos del Antiguo Testamento, que veían su cumplimiento en la persona de Jesús, pero no aceptaban lo que ellas decían acerca de él y lamentablemente terminaron rechazando esa obra salvífica que Jesús vino a realizar. Él es el camino, la verdad y la vida, y es allí a donde Él quiere conducir a todo el estudiante sincero que se acerque a la revelación que Él ha dado, y si lo hace de esa manera, ella podrá hablarte, ella podrá guiarte y conducirte a la verdad, y si te conduce a la verdad, tendrás vida y vida eterna en Cristo Jesús. Él es el camino. Camina por Él y acepta lo que Él ha revelado y lo que se dice de Él en las Sagradas Escrituras. Pastor, ¿por qué es importante que Jesús señalara en primer lugar las Escrituras para revelar el significado de su ministerio? ¿Por qué es importante? Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Aquí Jesús está citando, pastor, las tres divisiones que había de la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento. Estaban los libros, los escritos, el Pentateuco o la Torá, como se conocía, estaban los profetas y estaban los escritos. Los Neviín. De manera que él está citando el compendio de las Escrituras. Y es que toda la Escritura encuentra su cumplimiento en la vida de Jesús.
Y es por eso que él les reclama a los líderes religiosos que están escudriñando la escritura, esto que él señala, pero están rechazando la obra que él vino a realizar, que fue de él, de quien hablaron aquellos que en el pasado escribieron. Entonces ahí se presenta lo que hemos estado conversando y señalando en el estudio en este día. Así es, Cristo creía en la autoridad de la Biblia, por eso la cita, pastor. Y Cristo estaba convencido de la importancia de las Escrituras. Reiteramos algo que hace un tiempo mencionábamos. La Biblia que Jesús cita es el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribe a partir de la vida de Jesús. Cristo cita la relevancia, la importancia, la autoridad y la vigencia que tiene el Antiguo Testamento. Y cómo lo sigue teniendo hoy para nosotros es una sección de la Biblia extremadamente importante y que guarda una relación directa con el Nuevo Testamento. Si este primero que mencioné no existiera, sería sumamente complejo poder entender las verdades del Nuevo Testamento. Así que es un todo armónico. Y pastor, hay una pregunta de discusión, una pregunta de meditación que el autor cita al final de esta lección, donde él dice: ¿qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera en principio? ¿Qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera en principio? Y quiero decir algo, ¿por qué la pregunta? El párrafo anterior a la pregunta, el autor dice: la Biblia no es un libro de texto sobre ciencia. No explica cómo dividir el átomo ni cómo hacer cirugía cerebral, pero hace algo aún más significativo. Proporciona el contexto en el que nuestro universo tiene sentido. Es la llave que abre la puerta, la luz que permite ver. Sin ella estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios, su papel en el universo, nuestro propio origen, el sentido de la vida y el futuro. Entonces, ¿qué verdades cruciales habla la Biblia que no podemos aprender en el tema de la ciencia? Yo digo algunos rápidamente, pastor. Número uno, no entenderíamos en lo absoluto solamente con la ciencia en el tema del plan de la salvación. La ciencia no me enseña de un Cristo que me salva, del pecado que mora en mí. La ciencia no me muestra eso. Yo debo ir a la Biblia para entender que la condición humana no fue por un fallo de un experimento en un laboratorio. La condición humana es por la esencia del pecado en el mundo y de un Salvador que muere para salvarme. Eso no lo prueba la ciencia. Eso es un tema que está completamente en la Escritura. Y también el tema de la segunda venida, el tema de la resurrección. Nada de eso la ciencia me lo puede comprobar. De una creación en 6 días. Son elementos que están completamente consignados en la revelación de la palabra de Dios. La Biblia, aunque la Biblia es científica, no es ciencia. Aunque la Biblia es histórica, no es historia. Tiene más que eso, tiene más sentido que lo que podemos definir como ciencia y como historia. Hay una verdad más allá, más presente en cada aspecto de la obra de salvación que Jesús vino a realizar y que podemos también ver en los hechos históricos del Antiguo y también del Nuevo Testamento. ¿Por qué podemos responder a esta pregunta que nos dice aquí la guía de estudio? No hay forma de poder ver a una persona, pastor, imbuida o condenada por las drogas, destruida, un hogar destruido por el alcohol, por el maltrato, y ver luego entonces esa vida restaurada, ver a ese drogadicto, ver a esa prostituta, ver a esa persona que vivió una vida totalmente destruida, que el pecado hizo nada de él o de ella, y verlo ahora restaurado. No hay forma en que la ciencia pueda explicar eso. Un hogar donde una familia ha sido destruida, donde un hombre maltrató a su mujer o viceversa, a sus hijos, cuando vemos como un hogar destruido, donde cada quien anda por diferentes lugares sin esperanza y sin ilusión y sin planes de existencia en esta vida, y cómo Dios tomar a esa vida, a esa familia y restaurarla. No hay forma en que la ciencia y la historia pueda explicar eso. Dios es que en su infinito amor, en su gran misericordia, en su poder salvífico, puede tomar a una vida destruida y restaurarla.
y ponerla en un lugar determinado a dar testimonio de lo que la gracia de Dios obrando en el corazón de una persona puede hacer para testimonio de la verdad y para gloria y honra de su nombre. En el comentario bíblico adventista, en el tomo 5, en la página 1109, se escribe: el Salvador es revelado en la palabra en toda su belleza y todo su encanto. Cada alma hallará solaz y consuelo en la Biblia, la cual está llena de promesas acerca de lo que Dios hará para los que caminan de acuerdo con la voluntad divina. Los enfermos serán especialmente consolados al oír la palabra, pues Dios, al dar las Escrituras, dio a la humanidad una hoja del árbol de la vida que es para sanidad de las naciones. Escuchen esto, Cualquiera que lee las Escrituras o que ha escuchado su lectura, ¿cómo puede perder su interés en las cosas celestiales y encontrar placer en las diversiones y las fascinaciones del mundo? Interesante. Esta cita habla de la Biblia de una forma increíble y en la manera que es un regalo de Dios para nosotros. Así que vayamos a la Biblia y comamos de ella, que es como comer una hoja del árbol de la vida. Agradecemos la atención de cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares, sus lugares donde se encuentran y juntos poder estudiar las Escrituras y la verdad para este jueves 5 de diciembre. Quiero invitarles para que juntos en este momento tengamos una palabra de oración. Dios y Padre, gracias porque en las Escrituras nos conducen a conocerte y aceptarte como la verdad revelada de Dios para cada ser humano. Que al estudiarla cada día podamos ser guiados y conducidos a ti y que al hacerlo cada día podamos estar aferrados a la verdad que en ella encontramos. Danos un resto de día feliz, guía a nuestra familia, a nuestras vidas y ayúdanos a prepararnos cada día para vivir contigo por la eternidad. Oramos y pedimos estos favores en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.